Presentaciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2024. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 3 para el 19 de octubre de 2024. La historia de fondo. El prólogo. El versículo para memorizar se encuentra en Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan no hace referencia a las circunstancias del nacimiento de Jesús. Se conforma con decirnos que Jesús se encarnó. Pero antes nos habla de la preexistencia de Jesús, al que presenta como Logos, el Verbo, el Creador. En el prólogo del Evangelio de Juan vemos a Jesús plenamente divino y plenamente humano, Dios revelado a la humanidad, luz pura resplandeciendo en las tinieblas de este mundo. Una luz que fue aceptada por unos y rechazada por otros. Hoy, esta luz sigue brillando en el mundo. ¿La recibirás? ¿Compartirás con Jesús su gloria? Veremos su divinidad, su humanidad, su aceptación o rechazo y su gloria. La divinidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan comienza declarando 4 verdades fundamentales acerca del Verbo, es decir, de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La primera verdad fundamental es su preexistencia, en el principio. Su intimidad con el Padre era con Dios. Su divinidad era Dios. Y por último, su poder creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es evidente la aparente contradicción entre dos de estas afirmaciones. ¿Jesús estaba con Dios o era Dios? Analicemos gramaticalmente el texto griego. El verbo estaba con tonceón, el Dios. El artículo él define a una entidad concreta, una persona denominada Dios. Jesús estaba con Dios el Padre. Theón, Dios, era el verbo. Al carecer de artículo definido, se refiere a un concepto. Declara la naturaleza divina de Jesús. Él es Dios. Igualmente, se dice que se hizo sarx, carne, sin artículo definido, declarando su naturaleza humana. Él es hombre. Veremos ahora la humanidad de Jesús. Aquel que es la palabra, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Otra palabra griega que debemos tener en cuenta es la que usa Juan para referirse a Jesús en su prólogo, logos. Su traducción es palabra. Jesús es la palabra. ¿Pero qué palabra? La propia frase introductoria nos trae a la mente las primeras palabras de Génesis. En el principio creó Dios. ¿Y cómo creó? Con la palabra. El versículo 3 de Génesis 1 nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. El versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Finalmente el versículo 24, hablando del sexto día, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. El Nuevo Testamento afirma repetidas veces que Jesús es el creador de todo lo que existe. Él es la palabra que dio forma y existencia a todo el universo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En el Antiguo Testamento, el Creador manifestó su deseo de habitar entre nosotros. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahora, el Creador lo hace en forma física. Él habitó entre nosotros. Literalmente acampó, puso su tienda entre nosotros. Dios Todopoderoso abandonó el cielo y se hizo criatura impotente. ¿Por qué? Porque amaba tanto a esas impotentes criaturas, a nosotros, que deseaba liberarnos del pecado y darnos un futuro a su lado. La aceptación o rechazo de Jesús. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al principio, el mundo estaba rodeado de tinieblas físicas, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios, por su palabra, iluminó físicamente el mundo, haciendo separación entre la luz y las tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora Dios mismo, en la persona de Jesús, la palabra, venía a un mundo rodeado de tinieblas espirituales para iluminarlo con su luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero el mundo que él creó no lo reconoció ni quiso ser iluminado por él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sin embargo, no todos rechazaron la luz. Algunos le recibieron y lo aceptaron como su Salvador. La buena noticia es que a todos los que le recibieron y a todos los que hoy creemos en él, nos hace un hermoso regalo, convertirnos en hijos e hijas de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En el Evangelio de Juan queda patente la división de la humanidad en dos grandes grupos, los que aceptan y los que rechazan a Jesús. Los que lo aceptan no son condenados. El que en él cree no es condenado. Vienen a la luz, mas el que practica la verdad viene a la luz. Sus obras son hechas en Dios, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Reciben vista, para que los que no ven, vean. Y se convierten en hijos de luz y no están en tinieblas. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Veamos el claro contraste con los que rechazan a Jesús. Son condenados, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No vienen a la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. No quieren que sus obras sean reprendidas, para que sus obras
no sean reprendidas. Son cegados, y los que ven sean cegados. Y serán juzgados por su rechazo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La gloria de Jesús. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la gloria de Jesús? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En primer lugar, la gloria, el honor, de que disfrutaba junto al Padre antes de encarnarse y que recuperó tras su ascensión. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En segundo lugar, la gloria de convertirse en ser humano, gloria que no fue apreciada en ese momento por los hombres, pero que fue vista con admiración por el cielo. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En tercer lugar, la gloria de la cruz. En la cruz, Jesús alcanzó su máxima gloria, pues demostró con creces el amor de Dios por todas sus criaturas. En la cruz Jesús fue glorificado por el Padre, y el Padre fue glorificado por Jesús. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Toda la divinidad participó del supremo sacrificio hecho a favor del hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta, y sin embargo, era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo.